Vamos a orar, hermanos, y vamos a empezar a estudiar nuestro texto el día de hoy. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Te ruego, Señor, que puedas usarme el día de hoy, Señor, a pesar de mi debilidad, a pesar, Señor, de mi incompetencia para poder predicar tu palabra, Señor. Yo te ruego que me ayudes, que pueda ser fiel al texto. Señor, que mis hermanos puedan comprender tu palabra, que puedan ser alimentados. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos estudiando la carta a los Gálatas y el día de hoy vamos a iniciar una nueva sección en el capítulo 2. Hemos terminado el capítulo 1 y quisiera poner un poco en contexto de lo que nosotros estamos estudiando para aquellos que nos visitan y también para que podamos reforzar lo que ya hemos venido hablando y de esa manera introducirnos al capítulo 2 para poder comprender bien qué es lo que nos está enseñando la carta a los Gálatas. Eh, el autor de esta carta, ya hemos hablado, que es el apóstol Pablo. Él está escribiendo a la iglesia en Galacia por la problemática que había de falsos maestros que se habían introducido a pervertir el evangelio. Estos falsos maestros no solamente pervertían el mensaje del evangelio, sino que para lograr eso desacreditaban o hablaban en contra de la autoridad que tenía el apóstol. Así que Pablo, por medio de esta carta, defiende su posición como apóstol, pero también muestra, hermanos, que el evangelio que nosotros creemos no es una filosofía de vida. El evangelio no es un conjunto de normas morales a la cual nosotros prestamos atención, sino que el evangelio es la obra de Jesucristo, el cual aquellos que creen en él son salvos por medio de esa justicia que obró Cristo, y de esa manera nosotros abrazamos un mensaje, un evangelio, que es lo que el apóstol Pablo ahora está empezando a llevar a los Gálatas a que entiendan de dónde ellos se alejaron. Le está recordando a los Gálatas el llamado que ellos tuvieron, la autenticidad, la unicidad del mensaje, que este mismo mensaje, él mismo, Pablo, lo recibió de Jesucristo. Así que al estudiar esta carta, hermano, nosotros estamos mirando el orden que la iglesia de Galacia debía traer de vuelta, cómo ellos debían organizarse de vuelta. ¿Qué tenían que hacer? Pablo le está dando instrucciones. Habíamos dicho en el primer sermón introductorio que al estudiar a los Gálatas o la carta a los Gálatas no podemos dejar de ver la importancia del orden eclesiológico al que se les llama o al que se les pide que ellos retornen. En esta nueva sección ahora entonces vamos a estudiar una defensa más del apóstol Pablo y en esta ocasión recurriendo a la unidad que compartía con los demás apóstoles. Y yo le he titulado a este sermón Una mentira disipada en unidad. Una mentira disipada en unidad. Así que hermanos, el día de hoy vamos a estar viendo esto por medio de tres enunciados. Para aquellos que están tomando nota, el primero será Pablo y su propósito en Jerusalén en el versículo 1 y 2. Pablo y su propósito en Jerusalén en el versículo 1 y 2. Luego el siguiente punto es Tito presentado como un ejemplo de la gracia transformadora, versículo 3 y 5. Dentro de ese punto veremos dos subpuntos o subtítulos, que es muestra el centro de la problemática en Galacia. Al ser Tito presentado, muestra el centro de la problemática en Galacia y la libertad en Cristo frente a los falsos hermanos. Y por último punto, miraremos el resultado de su visita a Jerusalén, versículos 6 al 10. Y ahí también vamos a ver dos aspectos muy importantes. Los apóstoles reconocen la autoridad apostólica de Pablo como primer subpunto, y el segundo, los apóstoles trabajan en la construcción de la iglesia.
Así que hermanos, leamos nuestro texto y arranquemos con todo nuestro punto 1. Dice Gálatas 2, versículo 1 al 10. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Así que hermanos, vamos a mirar nuestro primer punto, que es Pablo y su propósito en Jerusalén, versículo 1 y versículo 2. En esta porción de nuestro texto, Pablo inicia su cuarta defensa. ¿Y por qué digo su cuarta defensa? Quiero que podamos ir un poco atrás, en el capítulo 1, versículo 1, y miremos que primeramente él defendió su comisionamiento como apóstol. Él no había sido puesto ahí por hombres, sino por Jesucristo. Así que en esta primera defensa, él hace una, valga la redundancia, defensa de su comisionamiento como apóstol. Luego, él hace una defensa del verdadero evangelio como algo claro y tajante, y no hay otro, y esto lo podemos ver en el 1.7. En tercer lugar, él defiende que ese evangelio, el cual no existe otro, fue dado por medio de Jesucristo a Pablo. Y ahora, en su cuarta defensa, lo que Pablo va a hacer es demostrar que estas cosas que él ha venido hablando a los de Galacia estaban en perfecta armonía con los demás apóstoles. Nuestro texto arranca diciendo después de 14 años. Cuando leemos esta porción, si ustedes tienen una Biblia, van a ver que tiene una concordancia y se van a fijar que al terminar el versículo dice Hechos 11:30. En algunas Biblias quizás tienen eso y otras dicen al lado mismo Hechos 15:2. ¿Por qué eso? No hay un acuerdo entre los teólogos respecto a, algunos dicen que este viaje que hace Pablo después de 14 años se enmarca en lo que está descrito en Hechos capítulo 11, mientras otros afirman que esto que está mencionando acá el apóstol realmente tiene que ver con Hechos capítulo 15. Hermanos, hay muchísimo argumento a favor para afirmar, y yo me inclino totalmente a pensar de que este viaje que está haciendo Pablo está relatado claramente en Hechos 15. No voy a detenerme a mencionar cada argumento porque podríamos tomarnos un buen tiempo para eso, pero solamente quiero que vean que Pablo está utilizando la descripción aquí para explicar que en este viaje se trató un tema, el cual era la circuncisión que se estaba exigiendo a los gentiles. Cuando vamos al capítulo 11 de Hechos, vamos a ver que en ese pasaje se habla acerca de la ofrenda a los santos que estaban pasando necesidad. Pero cuando vamos al capítulo 15, podemos ver que efectivamente en Hechos 15
se está hablando de la problemática de los judaizantes. Así que solamente brevemente quiero decirles eso para que vuelvan en sus casas a estudiar. Esto está en Hechos 15. Yo les voy a pedir que abran su Biblia ahí y lo dejen señalado porque hoy lo vamos a utilizar bastante. Fíjense en el versículo 2 y 4. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Quiero que se fijen que dice, se dispuso que Pablo y Bernabé subiesen para tratar este asunto. Y yo quiero explicar algo, porque al ir a nuestro capítulo que nos concierne, el 2, vemos que Pablo dice que después de 14 años subió a Jerusalén con Bernabé, lo cual se nos dice en el texto en el capítulo 15 de Hechos que era Bernabé junto con otros, y si se fijan, ahí está mencionando que llevaron también consigo a Tito. Pero lo que yo quiero mostrar es que Pablo dice ahí subí según una revelación. ¿Es esto una contradicción con lo que está describiendo Hechos 15, que dice se dispuso que Pablo y Bernabé suban, cuando Pablo dice yo subí según una revelación? Hermanos, en ningún caso es una contradicción. Lo que eso nos está demostrando son dos cosas muy importantes. En primer lugar, nos muestra de que el caso era urgente, que Dios mismo intervino y se mostró a Pablo en revelación. Y quiero hacer un paréntesis acá. El Nuevo Testamento aún no estaba como tal, hoy lo tenemos vos y yo. Y las revelaciones eran necesarias en ese tiempo. Era la forma en la que Dios demostraba su voluntad para con su pueblo. Hoy en esta mañana en el estudio hemos visto cómo con la sola escritura nosotros ya vemos que el canon fue cerrado y ya no hay necesidad de revelación. Pero ese no es el punto que quiero demostrar, sino que simplemente decirles que Hechos 15, 2 y 4 no está en contradicción con nuestro capítulo en Gálatas 2. Más bien, esto es algo muy parecido a lo que ocurrió con Pedro cuando él estaba en el aposento orando y le sobrevino un éxtasis. En ese éxtasis el Señor le habló mostrándole los alimentos a los que él llamaba impuros, diciéndole, Pedro, puedes participar libremente de todos estos alimentos. Y acto seguido le dice, desciende, porque ahí abajo te buscan unos hombres, ve con ellos. Estos hombres se habían dispuesto a venir a buscar a Pedro, pero el Señor se adelantó a revelarle a Pedro ese propósito. Entonces lo mismo está ocurriendo acá. Pablo había recibido una revelación del Señor para asistir y subir a Jerusalén con los apóstoles, a la par que los apóstoles se habían dispuesto de convocar a Pablo y a Bernabé. Hermanos, esto nos muestra que el Señor realmente está interesado en tratar los asuntos de su iglesia. Él no está desconectado de lo que pasa en su iglesia. Él no está desconectado de las realidades de nosotros, de nuestro día a día. El Señor se tomó el tiempo de mostrarle a Pablo la urgencia de tratar este tema. Así que nuestro texto no presenta ninguna contradicción, sino al contrario, esto afirma el hecho de que Dios mismo estaba interviniendo para que estos temas sean tratados. Dice, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ya está resuelto que Pablo subió según una revelación, 14 años después le llevó consigo a Bernabé y a Tito, eso es muy importante y lo vamos a ir viendo en el desarrollo del texto, pero ahora él dice, y para no haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Esta expresión no nos quiere decir que el apóstol dudaba del mensaje que él recibió. Y entonces dijo, mejor voy a hablar con los apóstoles para ver si realmente lo que yo estoy predicando es correcto.
Tengan en cuenta el tiempo en que lo hace. El texto no nos puede estar diciendo eso. Hay algo más claro ahí que tenemos que poder ver, y es lo siguiente: Pablo lo hace debido a los falsos maestros con quienes él y Bernabé habían disputado y lo habían acusado de sostener una doctrina diferente. Entonces, la problemática existente en ese momento motivaba a que ellos suban a tratar este tema y que Pablo exponga esto en privado. ¿Saben para qué? Para dejar un precedente. Pablo tenía plena certeza que el Señor le había llamado y le había dado ese mensaje. No existía un gramo de duda. Sin embargo, él lo hizo para que esto sea de utilidad a los demás como un precedente, lo cual inmediatamente ya estaba siendo utilizado en Galacia. Ya los discípulos, ya los creyentes en Galacia estaban leyendo esto y ya era de gran utilidad ese precedente que había hecho Pablo para con los demás apóstoles. Pero sigamos notando en nuestro texto algunas expresiones más que van a ser más claras a la medida que desarrollamos todo nuestro texto. Él dice, esto lo hice con aquellos que tenían cierta reputación. Esta palabra está explícitamente 3 veces en nuestro pasaje. Si ustedes se fijan en el versículo 2, empieza lo que acabamos de leer claramente. Luego podemos ver que en el versículo 6a, en el 6a, Pablo dice, pero los que tenían reputación de ser algo. Y en el versículo 6b, de vuelta menciona Pablo, a mí pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Pero en el versículo 9 también se vuelve a mencionar de forma implícita, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Fíjense la expresión, hombres con cierta reputación, hombres que eran columnas. Nosotros vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando más claramente a qué se refería Pablo. Pero yo quiero que de entrada podamos ver que esta expresión en ningún momento debe ser interpretado como algo despectivo, ni como si el apóstol estuviera resentido porque de alguna manera él no estaba ahí físicamente entre ellos. De vuelta, si leemos el texto rápidamente, parece que Pablo está diciendo a los de la reputación como excluyéndose de ellos o como despectivo. Sin embargo, de vuelta nuestro apóstol está siendo, recuerden, inspirado por el Espíritu Santo, y él está hablando palabras precisas. Lo que posiblemente el texto nos está diciendo, y yo lo creo completamente, es que esta palabra fue acuñada por los falsos maestros. Falsos maestros que habían desacreditado a Pablo en su apostolado, lo cual le llevó a él en su primera defensa, capítulo 1, versículo 1, a hablar de que su apostolado no era de hombres ni por hombres, sino de Jesucristo. ¿Y por qué creo esto? Si se van conmigo a Hechos, capítulo 15, que les dije que tengamos ahí, en el versículo 24, atiendan lo que dice nuestro texto. Ahí, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestra alma, mandando circuncidaros y guardar la ley. Hermanos, fíjense que estos hombres, estos falsos maestros que estaban introduciéndose en medio de las iglesias de Galacia, ¿de dónde salieron? De en medio de los apóstoles, a quien acá Pablo está llamándolos como los de la reputación. Lo que yo me inclino a pensar es que Pablo estaba haciendo esto adrede porque ellos habían excluido al apóstol Pablo, diciendo, nosotros venimos acá de parte de los de la reputación. Pablo no predica el mismo evangelio, nosotros vamos a enseñarle el evangelio verdadero. Entonces Pablo usa esta expresión no como despectiva, sino dándole a conocer, mejor dicho, a los discípulos en Galacia
que él tenía muy claro lo que estos falsos maestros estaban regando en medio de las iglesias. Así que hermanos, cuando nosotros leemos este texto, no pensemos que Pablo lo está haciendo de forma resentida. Él está siendo muy hábil. Recuérdense que algún don que podemos reconocer en Pablo en la mayoría de sus cartas es la habilidad que tenía para refutar, para debatir, para meterse en el tema, para sacar el punto exacto de la cuestión y llevarle a los hermanos a pensar. Él usaba todo, habíamos leído en los textos pasados, que aún la confusión de los judíos para Pablo era un gran motivo para exponer mejor quién era Cristo. Usando de eso, el apóstol Pablo ahora estaba mostrándole a ellos que él tenía muy claro lo que estos hombres estaban diciendo. Así que el propósito de este viaje que hace Pablo a Jerusalén es para que puedan ordenar estas cosas que estaban ocurriendo en Galacia, y no solo en Galacia, habían salido por todas las iglesias en donde habían gentiles y estaban enseñando esto que habíamos leído en el capítulo 15, versículo 24, y ellos hacían esto para que el evangelio no sea estorbado. Los apóstoles decidieron que esto era sumamente importante para el avance del reino, pero también podemos ver por buena consecuencia que la iglesia se pronuncie sobre el error es algo que agrada al Señor. Cuando una iglesia está caminando en un error doctrinal, es agradable para el Señor. Y de hecho nosotros podemos ver a la luz de todo el contexto en la carta de los Gálatas que la iglesia no puede permanecer pasiva ante el error. La iglesia debe levantarse. Y en esta mañana yo quisiera que cada uno de nosotros, a medida que vayamos estudiando el texto, pueda notar la gran responsabilidad que tiene como parte del cuerpo de Cristo al conformar, una membresía en una iglesia local. Esto es algo agradable al Señor. Y es un gozo, hermano, saber que la iglesia posee la libertad de participar en el cuidado saludable de la llave de la fe. Habíamos hablado en predicaciones pasadas, ¿qué era esta llave? Nosotros habíamos visto que el apóstol Pablo en Colosenses elogia el buen orden y cómo se conducían en la verdad los de la iglesia en Colosas. Así que cuando nosotros miramos lo que estaba pasando en Galacia, vemos la antítesis, vemos totalmente lo contrario. Ellos descuidaron totalmente la llave de la fe y esto estaba trayendo serios problemas porque el evangelio era totalmente trastocado o transformado. Así que nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos una libertad y una autoridad de poder hacer uso de esa llave de la fe. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así que hermanos, está muy claro este punto. Pablo subió a Jerusalén para tratar estos asuntos y se dio lo que conocemos como el concilio en Jerusalén. Y esto nos da paso a nuestro siguiente punto. Tito presentado como un ejemplo de la gracia transformadora. Fíjense, hermanos, cómo esto, y los que están tomando nota como un subtítulo, muestra el centro de la problemática en Galacia. Porque Pablo dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Vamos a ir desglosando cada parte de este texto. La primera parte ya de por sí desnuda el problema que estaban atravesando. Estos falsos maestros estaban obligando, persuadiendo de una manera no correcta, enseñoreándose de los hermanos en Galacia, obligándoles a circuncidarse. Hermanos, cuando yo estaba estudiando esto,
realmente me puse a pensar y detenidamente sobre esto, porque no dista mucho de lo que vemos hoy en algunas iglesias, tristemente. ¿Y por qué digo esto? Posiblemente los de Galacia recibieron a estos falsos maestros con toda solicitud. Posiblemente eran hermanos que realmente querían vivir para la gloria de Dios. Pero había un problema en Galacia. Estos hermanos carecían de un buen fundamento sólido en la verdad. Y estos falsos maestros, hábilmente, al ver la ignorancia que había en Galacia, se aprovecharon de esta situación y empezaron a trastornar a los gálatas. Cuando yo meditaba en esto, decía, es repugnante el carácter de estos falsos maestros. ¿Y saben por qué? Porque es muy probable que para cuando esta carta había llegado y se había diseminado por las iglesias, muchos hombres estaban ahí de alguna manera pensando, ¿qué fue lo que yo hice? Muchos de ellos se circuncidaron. No podemos dejar de pensar en eso. Y estos hombres colocaron sobre ellos de vuelta una carga pesada. Lo más probable es que muchos de ellos participaron de esto. Y esto nos hace pensar hoy a nosotros como iglesia. Quizás no vamos a atravesar por una misma situación. Y si alguien se para acá a decir, debemos circuncidarnos todos los hombres, lo más probable es que nadie tome en serio eso. Pero hermanos, ¿cuántos hombres hoy hay en medio de la iglesia del Señor enseñoreándose de su pueblo? Enseñando cosas que la Biblia no manda. Trastornando familias, la cosmovisión cristiana de esas familias, por causa de que ellos quieren introducir en la mente y en el corazón de estas personas verdades que el Señor nunca mandó. La iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad, y todos tenemos la responsabilidad de velar que ningún hombre aquí adelante haga eso. Ciertamente, el día de mañana tendremos nuestro pastor, que será el principal responsable, pero no le exime eso a los miembros, no nos exime a ninguno de nosotros de estar atento y de estar alerta de que esto no ocurra. Pero ¿cuál es el problema implícito en Galacia? No había un fundamento sólido en el Evangelio. No había una claridad. Así que estos hombres estaban añadiendo cargas pesadas a los hermanos. El Señor nos guarde de caer en algo así. Pero miremos de vuelta a nuestro texto. Pablo no solamente había subido a Jerusalén después de 14 años llevando consigo a Bernabé, sino que lleva a Tito, y la razón por la que lleva a Tito es muy importante. Tito era muy conocido por un amor servicial y un carácter lleno de gracia. Tito era una pieza fundamental en este viaje, ya que él era un gentil. Tito era un griego. Y su condición, Pablo lo hace saber, él no era circuncidado. Y Pablo le menciona esto a los hermanos de Galacia para que ellos puedan pensar en esto. Recuerden, Tito se había encargado de establecer ancianos en Creta. Pablo lo había enviado a Creta para que corrigiese lo deficiente y establezca ancianos. Era un hombre conocido por su amor al Señor, por su servicio para con el Evangelio, por ser un hombre a quien el Señor realmente salvó, lleno de gracia. Y había ido a Creta a poder levantar ancianos, y todo esto siendo él un hombre incircunciso. Lo que Pablo estaba queriendo mostrarle a los de Galacia por medio de esto era el hecho de que ni aún Tito, que subió a este concilio donde estaban los de la reputación y aquellos que eran considerados como columnas, en ningún momento le requirieron que sea circuncidado. Pero Tito no era un novato ministerial, hermanos. Tito no era una persona que estaba solamente ayudando a las iglesias en Creta a establecer ancianos. Fijémonos en 2 Corintios, capítulo 8. En el versículo 16. Dice,
Pero gracias a Dios que me puso en el corazón, que puso, perdón, en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Tito fue una pieza fundamental para consolar y ayudar a los hermanos en Corintio. Tito era un hombre que realmente amaba el Evangelio y amaba al Señor. Su situación étnica era muy importante porque todos estos dones que había en Tito era siendo él incircunciso. Él no había sido circuncidado, ni fue exigido por los de la reputación cuando subió a este concilio. Así que él era un creyente piadoso que había sido salvado por la gracia de Dios y plenamente transformado, aún en esa condición que él estaba. Con esto Pablo estaba mostrándole a los de Galacia cómo ellos estaban desviándose de la idea original del Evangelio, que era salvar a los creyentes por medio, salvar a las personas por medio de la fe en Cristo, regenerándolas. El único requisito era eso, que nazcan de nuevo por medio de esa fe que es un don de Dios que nosotros recibimos por gracia. Así que Pablo hace subir a Tito a este concilio de vuelta como un precedente. Él habla con los de la reputación para dejar un precedente de su acuerdo y la unidad que tenían en el Evangelio, pero también de forma adrede lleva consigo a Tito para demostrar el amor, el servicio, el sacrificio y el corazón de un hombre que había nacido de nuevo, que era una pieza fundamental para las iglesias en Creta y en Corintio. Es impresionante saber que nadie objetó absolutamente nada por la condición de Tito en ese lugar. Imagínense esto en la mente de aquellos de Galacia que habían abrazado esta verdad y dijeron, hagámoslo, tenemos que circuncidarnos para salvación. Pero Pablo dice algo más y permitan ir en el siguiente subpunto, la libertad en Cristo frente a estos falsos hermanos. Él dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Estos falsos hermanos tenían el propósito de expiar la libertad de los creyentes y posiblemente enterarse de algunos argumentos que se iban a mencionar en este concilio. Pablo dice, falsos hermanos se introdujeron a escondidas para expiar nuestra libertad. Es interesante el término que usa Pablo para describir lo que ellos estaban haciendo. Estaban en un concilio, los de la reputación, los apóstoles, tratando un tema, una problemática, una herejía que se estaba introduciendo en las iglesias. Y Pablo dice, estos hombres falsos, maestros, se introdujeron a expiar nuestra libertad. Es interesante, hermanos, porque yo pensando en esto, y como habíamos dicho en el sermón introductorio, esta carta nos muestra la belleza de nuestra eclesiología. Estos hermanos estaban tratando los asuntos del Señor, concernientes a la verdad del Señor. Y Pablo dice, se metieron a expiar nuestra libertad. Algo que nosotros sabemos como iglesia es que se nos dio esa libertad de participar guardando de la llave del conocimiento. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, pero también Pablo por medio de esto estaba mostrando cómo esta libertad nosotros la obteníamos del Señor Jesús. Fíjense en Colosenses capítulo 2, versículo 11. Este texto es fundamental para que los de Galacia entiendan esa libertad que les fue dada. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¡Wow! Esta era
hermanos, la libertad que los de Galacia lo habían olvidado completamente. Y Pablo le está mostrando a ellos que estos hermanos eran tan malintencionados que ellos querían entrar a espiar esta libertad. Pero ellos en ningún momento accedieron a esto para que la verdad del Evangelio, y tengan eso presente porque lo vamos a desarrollar, permaneciese con ellos. Hermanos, la verdadera circuncisión no era aquella que se hacía en el prepucio, sino era aquella circuncisión del corazón en donde nosotros hacemos una renuncia a nuestra forma de vivir, en donde nos abandonamos enteramente a Cristo. Y de alguna manera nuestros ojos se abrieron para que ahora podamos ver cómo andábamos sin Él, cargados de pecado, sin ningún tipo de conciencia acerca del Señor. Y el Señor Jesucristo nos salvó. Y esa circuncisión que Cristo obtuvo es la que nosotros podemos, sin tener ningún estorbo, abrazar y decir, el Señor verdaderamente nos hizo libre. Así que esto es un fiel recordatorio que en Cristo nosotros obtenemos la verdadera circuncisión del corazón. ¿Ha sido tu corazón circuncidado por el Señor? ¿Ha sido tu corazón transformado por el Señor? Esto se evidencia en tu vida por medio de los frutos. Pero ellos no accedieron a someterse a esta postura. Eran firmes y tajantes, no se podía sumar absolutamente nada al Evangelio. El requisito en la conversión era solamente haber recibido la gracia transformadora. Y Tito era el ejemplo perfecto de esa gracia y esa libertad obtenida por Cristo, a la cual era imposible que un creyente se vuelva a esclavizar. Esa era la razón por la que Pablo toma a Tito y lo lleva con él. Y esa es la razón por la que también esto nos muestra lo que estaba pasando en Galacia. Así que Pablo estaba golpeando duramente el corazón de los creyentes en Galacia a través de mostrarle estas cosas. En la mente de ellos, una y otra vez, pensaban, vamos a volver a esclavizarnos. Y es lo que Pablo a partir de acá va a empezar a golpear y a golpear y a golpear en el corazón de los de Gálatas. Pablo les dice a los Gálatas que esto era importante para que la verdad permanezca con ellos. Así que este concilio que se llevó a cabo en Jerusalén no era una mera reunión sin propósito. Al finalizar esta reunión, los apóstoles escribieron lo que vendría a ser la conclusión o la carta que iba a ser repartida a las diferentes iglesias para frenar el avance de la herejía en medio del pueblo del Señor. Vayamos de vuelta a Hechos. Hechos capítulo 15. En los versículos 23 al 29. Dice, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien.
Hermanos, ellos no accedieron a estos falsos hermanos metidos porque ellos tenían un propósito claro. El evangelio no podía ser perturbado. El evangelio no podía ser transformado. Ellos sabían claramente la problemática de, de lo que estaba ocurriendo en las diferentes iglesias y entonces, asistidos por el Espíritu Santo, dijeron, vamos a pronunciarnos sobre esto. Vamos a escribir por conducto de Pablo y Bernabé y enviemos a Judas y a Silas y que ellos hagan saber todo lo que hemos escrito también de palabra. Posiblemente esto significa enseñanza al pueblo, donde ellos iban a explicar esto, iban a mostrar por qué esto era así. Pero hermanos, ellos se preocuparon. No debemos titubear cuando vemos el error. Debemos rogar al Señor por valentía para hablar lo que es correcto y conforme a su palabra. Como miembros, nosotros dentro de no mucho tiempo vamos a ejercer esa libertad que se fundamenta en la obra de Cristo cuando seamos constituidos como una iglesia del Señor. Y hermanos, esto requiere de que tengamos un compromiso activo dentro de la iglesia local. Hermano, hermana, sos importante dentro de la iglesia local. Tu asistencia a la iglesia no es simplemente una asistencia. La iglesia local es el medio que el Señor ha decretado para santificarnos en la verdad y para hacernos crecer, o uno de los medios, y diría hasta uno de los principales medios. Es cuando nos juntamos como hermanos a estudiar su palabra que nosotros crecemos. Es cuando entendemos que la presencia especial del Señor está aquí en el día santo con su pueblo, al abrir la escritura, que nosotros podemos ver cómo la palabra del Señor nos transforma. Que el Señor levante hombres como Pablo y como Bernabé y como Tito dispuestos a hacerle frente al error. Que el día de mañana esta sea una iglesia que tenga hombres que estén dispuestos a entregar su vida por causa de la verdad, para que el evangelio no sea estorbado y permanezca puro entre los hermanos. Eso es lo que hicieron Pablo y los demás. No accedieron a estas personas malvadas que querían trastornar el evangelio para que el mensaje se mantenga puro. Gloria a Dios, que han pasado tantos años y la iglesia sigue conservando este mensaje. Lo cual me da lugar a mi último punto. El resultado de su visita a Jerusalén, versículo 6 al 10. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Iremos estos textos desglosándolos. Aquí aparece de forma directa y repetida las palabras los de la reputación. Habíamos dicho hace rato, en el versículo 2, en el versículo 6a, 6b y de forma implícita en el versículo 9, nosotros podemos ver que en este pasaje se hace más claro. Y hermanos, cuando nosotros leemos que Pablo dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, no me importa. Dios no hace acepción de personas. Debemos entender que ahí estaba ocurriendo algo. Estos hombres falsos salieron de los de la reputación. Ya lo vimos hace rato mirando Hechos.
Y ellos estaban ahora desacreditando a Pablo. Es muy probable que entre los tantos argumentos que estaban dando en contra de Pablo, alguno de esos argumentos sea, como puede ser que Pablo esté predicando ahora, siendo que él perseguía a la iglesia del Señor. Este hombre hacía muchos males. Si aún los creyentes tuvieron miedo de Pablo, tuvieron temor de Pablo, ¿cuánto más habrán usado los falsos maestros este argumento, pero para hablar de forma maliciosa del apóstol? Así que cuando Pablo aparece diciendo los de la reputación, es como si estos hombres habían reprochado a Pablo en el pasado por ser un perseguidor y que no era digno de estar al mismo nivel de los demás apóstoles, a los que Pablo los llama los de la reputación. Y Pablo estaba dispuesto a reconocer que en su pasado lo hacía un hombre miserable. Pero hermanos, rápidamente él trae las palabras de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. Tomen nota y pueden leer después. El cual dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Pablo lo hace de esta manera para demostrar que había sido cambiado por Cristo. Y en este cambio que sufrió el apóstol de Saulo a Pablo, el Señor decide a quién quiere y cómo quiere usar. De manera que Pablo expresa que estos hombres que ellos consideraban como superior no le comunicaron absolutamente nada nuevo, demostrando así la unidad que tenían en la verdad y cómo ellos estaban abrazando el mismo mensaje. Lejos de ser algo despectivo por parte del apóstol, lo que él hace es decir, yo tengo una verdadera unidad con los de la reputación. Aquellos a quienes ustedes consideran, y Pablo de hecho lo va a considerar también, pero aquellos que estaban utilizando los falsos maestros para desechar a Pablo, Pablo dice, con eso que ustedes me desechan, con ellos yo tengo una verdadera unidad. Ellos no me comunicaron absolutamente nada nuevo. En el versículo 7 dice, antes, por el contrario, como me vieron que me había sido encomendado, como vieron, perdón, que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el del apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Fíjense en nuestro subpunto aquí, los apóstoles reconocen la autoridad apostólica de Pablo. Esta comparativa nos muestra muchas cosas, pero hay una importante. Aquí se le coloca a Pedro en la misma posición que Pablo. Pues en nuestro texto dice que ellos vieron estas cosas. No es Pablo hablando de sí mismo y comparándose a sí mismo con Pedro. Es los de la reputación vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión. Así que en este pasaje se le está dejando a Pablo como un posicionamiento de honra al compararse con Pedro. ¿Y por qué es mencionado Pedro aquí? Eso es muy importante. Si nos fijamos, Hechos 1:15, Hechos 2:14, Hechos 4:8 y muchísimos otros pasajes, vamos a ver que en los momentos en que los apóstoles, en el momento que los apóstoles se reunían, quien se ponía en pie y daba una palabra era Pedro, lo cual lo posicionaba como un líder entre los apóstoles. Y eso nos muestra el carácter, el liderazgo de Pedro. Dios obraba poderosamente en Pedro, pero no exclusivamente. Hermanos, esto a mí me hizo reflexionar muchísimo. Pedro era claramente un líder entre los apóstoles. Yo tomé algunos textos, pero hay muchísimos textos que nos muestran cómo Pedro daba la iniciativa siempre. Y Dios obraba, y hoy en la lectura congregacional leímos cómo había resucitado a Dorcas y todas las maravillas que hacía Pedro. Pero no era el Espíritu Santo obrando exclusivamente por Pedro. Y este reconocimiento que se usa con Pablo y Pedro lo sitúa a nuestro apóstol, que estaba siendo excluido, en un puesto de honor,
El mismo Pedro lo va a reconocer después en sus cartas, que el Señor le había dado a Pablo revelaciones asombrosas, difíciles algunas de entender, las cuales los indoctos tuercen. Dios obraba grandemente salvando a los judíos usando a Pedro, mientras lo hacía con los gentiles por medio de Pablo. Pero esto no lo excluía a Pablo de predicar a los judíos, ni a Pedro de predicar a los gentiles. De manera que con eso quedaba evidenciado que Pablo fue reconocido como un apóstol y su liderazgo era tan importante como el de Pedro dentro de la iglesia. Pero ahora fijémonos en el siguiente subpunto de nuestro último punto. Los apóstoles trabajan en la construcción de la iglesia. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Es interesante la expresión que utiliza el apóstol para referirse a Jacobo, Cefas y Juan como columnas. Si leyeron cuando Salomón construyó la casa, el templo del Señor, vamos a poder ver que estas columnas tenían nombres. No vamos a leer ahora el pasaje por una cuestión de tiempo, pero Pablo, cuando estaba diciéndole a los de Galacia que estos hombres mencionados eran considerados como columnas, él tenía en mente eso, sino que aquí se le nombra primero a Jacobo. Y si nos vamos a Hechos 15, que les dije que tengan ahí, podemos ver que en el versículo 13 de Hechos 15, cuando ellos callaron, después de oír a Pablo y a Bernabé, Jacobo respondió como un líder en medio de la iglesia, parándose y diciendo: hermanos, oídme. Así que Jacobo había hecho uso de la palabra en el concilio para manifestar su acuerdo y la unidad que guardaban en el amor de Cristo y su verdad. Estos encontraron al examinar que la labor de Pablo junto con Bernabé era el fruto de la gracia de Dios. Permítanme meditar, hermanos, con ustedes a través de esto. Bernabé era una pieza clave en la vida de Pablo. Hoy habíamos leído también en nuestro texto, en la lectura congregacional, de que los discípulos temían de Pablo. ¿Y quién fue el que Dios usó para acercarle a Pablo a los creyentes, de modo que reconozcan que había sido salvado por la gracia de Dios? Fue Bernabé. Bernabé trabajaba arduamente en la obra, pero este nunca manifestó un celo por Pablo. Aunque el apóstol Pablo inició como un colaborador suyo, Bernabé reconoció rápidamente la gracia de Dios y su apostolado en la vida de Pablo. El evangelio era predicado, los creyentes eran fortalecidos, pero no solo Bernabé, sino que tampoco los apóstoles tuvieron celo de Pablo, ni mucho menos cuestionaron el tiempo en el que Pablo subió a ellos. ¿Qué enseñanza nos dejan estos hombres, hermanos? Realmente. Una unidad perfecta en la verdad. Comprometidos con hacer el bien al pueblo del Señor y con quitar los obstáculos al Evangelio. Firmes en la verdad, trabajando activamente por el reino. Oh, hermanos, que el Señor nos dé hombres así en medio de la iglesia, con tal disposición para el cuidado de las almas, que no tengan tiempo de detenerse y pensar si este o aquel es el más usado por el Señor. Si a este le reconocen más que a aquel. Cada uno servía con poder en el Espíritu, predicando con denuedo y sin cansancio, no buscando reconocimiento de hombres, sino enfocados en la labor que le fue dada. Qué tremendo, hermanos. Esta unidad que existía en los apóstoles era brillante, porque ellos entendían la labor que tenían en medio del pueblo. No había espacio para los celos ministeriales.
No había espacio para pensar, a este le miran más, a este le escuchan más. Ellos sabían que el Señor los había encomendado a una labor. Y yo sigo leyendo este pasaje y sigo viendo verdades. Y permítanme mirar nuestro último versículo y vamos terminando. El versículo 10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también con diligencia procuré hacer. Hermanos, había una situación dura en medio del pueblo del Señor. Hay pasajes que no quiero abrir ahora para leer, en donde hablan las penurias que pasaba un apóstol, lo sufrido que era. Pero fíjense en el versículo 10. Ellos no solamente se juntaron para tratar asuntos doctrinales, había que atender a las personas, había que atender la necesidad del pueblo. La situación era dura, estaban atravesando en Judea una situación muy complicada. Se habían juntado ofrendas para los santos por la situación que estaban pasando. Y el socorro a los hermanos, ayudando a los más pobres. Y Pablo estaba comprometido también con esto. Por favor, vayamos a Hechos 24:17 y leamos esto que a mí realmente me hizo pensar muchísimo. El contexto de este pasaje es de Pablo presentando defensa ante Félix. Fíjense lo que dice nuestro apóstol, a quien estaba siendo repudiado por los falsos maestros. Pero pasado algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Hermanos, estos hombres no usaban su autoridad para ningún bien propio. Ellos estaban comprometidos con ayudar a los más necesitados. No solo que debían batallar al frente contra los judaizantes, exponiendo la verdad y predicando el evangelio, había que también hacer tiempo para socorrer a los más necesitados. Para esto, ellos estaban muy dispuestos a usar sus propios recursos, ya que trabajaban con sus manos para no ser gravoso a los hermanos. Tenían una disposición y amor tal por la obra que debería ser observado hoy por nosotros como un gran ejemplo de cómo se debe trabajar en la iglesia del Señor. Eran servidores por excelencia, llenos del Señor, dispuestos a morir por la verdad. Y esto hacía, hermanos, que cualquier mentira que se levante en medio del pueblo podía ser disipada contra tal unidad. Trabajaron incansablemente para edificar la iglesia. A menudo, al referirse a la iglesia del Señor, ellos hablaban como un templo cuya construcción se está dando con piedras vivas. Piedras que ellos, con la enseñanza y con la exhortación, tenían que pulir para construir este templo. Y no era un templo hecho de manos, puesto que la roca de este templo era Cristo. Nada, hermanos, es más glorioso que la unidad del cuerpo de Cristo para luchar contra el error. Permítanme hacer algunas aplicaciones prácticas para terminar el sermón. Los apóstoles tenían una unidad fundamentada en la verdad de Dios. Como iglesia nosotros debemos fortalecernos en esa unidad por medio del estudio cuidadoso de la palabra de Dios. ¿Cómo estás con eso, hermano? Hay veces que uno lucha más. Hay veces que cuesta más. Hay veces que uno tiene más predisposición para estudiar y otras veces hay mucho desánimo. Yo quiero animarte, hermano, mi hermana, en esta mañana a que consideres esto. Sos parte fundamental de este gran templo que nosotros hacemos, de esta gran unidad que tenemos por medio de Cristo. Y es muy importante que crezcas en el conocimiento de la verdad. Esto no está reservado exclusivamente para los maestros ni pastores. El Señor nos llama, iglesia,
a tener un compromiso con el estudio de la palabra del Señor. Pero también permítanme hacer otra aplicación. Esta unidad disipa el error, pero no nos olvidemos de ser humildes. No debemos ceder ante el error, ni ceder ante algún posible falso hermano entre nosotros, pero nuestra actitud debe ser con decoro, llena de gracia, pero también llena de firmeza. En el desarrollo del reino de los cielos, la teología fue descansando sobre credos y confesiones, a quienes nosotros nos aferramos como el reflejo claro que resume nuestra fe común, fe la cual nos une a creyentes del pasado y del presente. En estas cosas podemos unánimes combatir contra el error, pero también hay otros aspectos doctrinales en los que hay que ver que hay distintas opiniones. Nosotros no necesitamos, hermano, quebrar nuestra unidad para tener misericordia contra aquellas personas que piensan diferente a nosotros en aquellos puntos. La misericordia no se trata de relativismo. La misericordia es un fruto del amor y la paciencia que experimentamos del Señor para con nosotros, que nos hace permanecer firmes en la verdad. No necesitas torcer lo que crees para ser misericordioso con aquellos que piensan diferente a vos, pero eso no te hace tampoco ser una persona débil en tu convicción. Oremos para que el Señor levante en medio de nosotros hombres dispuestos a tener un compromiso doctrinal, pero también un cuidado pastoral. Oremos por el pastor que el Señor nos ha dado en este tiempo, que también nos hace enseñándonos con su ejemplo. Y vaya ejemplo que tenemos: paciencia, mansedumbre, valentía. Realmente yo glorifico al Señor por la vida del pastor Jorge. Pero también oremos para que el día de mañana se levanten de en medio de nosotros pastores que sean serviciales, que estén dispuestos a pastorear, celosos de la verdad en el púlpito y solícitos en hacer obra de misericordia, que esté dispuesto a usar sus recursos para trabajar en la obra, preparar hombres que sirvan después de él, modelando un liderazgo manso, valeroso, humilde. Los apóstoles mostraron que entre ellos no había lugar para competencias ministeriales. Estaban trabajando en pos del reino. Eran conscientes que Dios había depositado esos dones en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios, no de ellos. Por último, si estás aquí escuchando por primera vez esto, quiero decirte que esta unidad está reservada para aquellos que conforman el cuerpo de Cristo, lo cual es una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que estás excluido de esta unidad, pero la buena noticia es que hoy mismo podés ser partícipe de esta unidad por medio de la fe en Cristo. Hoy mismo poder participar con esta unidad con la que hoy participamos junto con los apóstoles en esta verdad, a la cual ellos no retrocedieron ni permitieron que ninguno avance contra él, para que el mensaje permanezca hoy puro entre nosotros. Hermanos, el Evangelio está en medio de su pueblo, claramente. Así que, si estás escuchando esto por primera vez, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y ven a disfrutar de esta unidad en medio de los santos aquí reunidos. Hoy es el día de salvación. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos leer en estos textos y podemos, Señor, gozarnos cómo tu poder, Señor, es tremendo, Señor. Aun cuando estos concilios fueron utilizados para el bien de la iglesia de aquel entonces, hoy sigue siendo algo maravilloso para nosotros al leer estas cosas y recordarnos, Señor, la importancia de caminar firme, Señor, en tu verdad.
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a meditar en estas cosas, Señor. Ayúdanos a pensar en estas cosas. Señor, que podamos tener un compromiso firme, Señor, con crecer en tu palabra. Tenemos la asistencia de tu Espíritu Santo para esto. No estamos solos, Señor. Ayúdanos, Señor. Que podamos ser fieles predicadores de tu evangelio en medio de la comunidad donde nos has puesto. Señor, has decidido que esta misión sea plantada en esta ciudad. Señor, ayúdanos a predicar, a anunciar este evangelio, Señor. Ese evangelio de la gracia transformadora en Cristo Jesús. Que tu palabra, Señor, hoy permanezca con nosotros. Es un fiel recordatorio de que vos la preservaste pura. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.